estas jornadas fueron pensadas en gran medida para reflexionar sobre estos temas, que son temas muy actuales, con un enfoque multidisciplinario y también, quizás de una manera novedosa, a partir de un esfuerzo transversal entre dos núcleos de investigación que hasta ese momento desarrollaban por separado más allá de las trayectorias comunes que hubo en algún momento, pero que desarrollaban su actividad de forma separada y autónoma, y que a partir de darnos cuenta entre varios colegas que trabajábamos temas afines, nos conocíamos de hace tiempo, pero en definitiva superamos esa barrera, digamos, institucional y nos pusimos a trabajar juntos. Primero empezó con una serie de encuentros y de debates y lecturas sobre lo que nosotros mismos escribíamos, lo que han escrito algunos autores clásicos, y finalmente decidimos pasar la prueba de fuego de organizar un evento público convocando a personalidades importantes a nivel internacional y nacional para tratar estos temas. Y entonces, digamos, esto implica un esfuerzo en la cual hemos tenido muchas ayudas y por supuesto corresponde agradecer, ¿no es cierto? Primero y fundamental a los expositores de esta primera jornada, a Mauricio Avezzeni, a Silvia Simonazzi, después veremos el currículum. A los comentaristas de estos trabajos, que Silvia Fernández Soto, del PROIEX, de la Casa de la Facultad de Ciencias Humanas. Le habíamos invitado a Julia Soul como comentarista, pero no pudo venir, tuvo un problema de salud importante y lamentablemente no pudo venir. Que se han acercado hasta aquí, digamos. Esta es una iniciativa muy joven, muy nueva, y ha sido realmente muy generoso que hayan decidido venir, viajar, han venido incluso manejando su propio vehículo. Bueno, eso implica un compromiso para nosotros muy generoso, estamos muy agradecidos. Y también, por supuesto, agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas que nos han ayudado mucho realmente para poder financiar este evento, que es un evento pequeño, pero que en definitiva implica un esfuerzo económico, ¿no? Sobre todo a la decana, Alicia Pinero, a la secretaria de Investigación y Posgrado, Santiago Linares, que se va a hacer presente, a Mónica Blanco, que está aquí presente, que parece que no quiere decir nada. Ya estás haciendo toda la presentación. Mónica es la directora de uno de los núcleos de investigación que estábamos hablando, del CIE, y que además es secretaria de Extensión y Transferencia de la Facultad, obviamente que no ha venido. Y por supuesto también, bueno, hablando de Mónica, también a las otras autoridades de los centros, porque como decíamos, esta es una iniciativa transversal, digamos, ¿no? Bueno, hemos revitalizado la transversalidad en este momento. Y entonces a Lucía Leonetti, que representa al IES, a Hernando Otero, que representa a la unidad ejecutora, y también incluso a Martín, que es nuestro camarógrafo, que nos ha ayudado muchísimo en el diseño de los afiches que están pegados por allí, que realmente estuvo muy lindo, ayudó mucho para que esto sea visible, nos ayudó mucho en el manejo de la tecnología que nosotros no conocemos mucho, la verdad, y yo menos que nada. Bueno, entonces en definitiva, el propósito de estas jornadas era focalizarnos en algún tema, digamos, cada cual, digamos, de estos investigadores tratamos temas diferentes y a veces incluso venimos de disciplinas diferentes. Ese era otro rasgo que tiene este encuentro y nuestro grupo, que es que aquí hay sociólogos, hay antropólogos, hay historiadores, y esto implica también el esfuerzo de encontrar un tema o un área de estudio y de debate en común. Bueno, pensamos en los temas que más nos duelen, que más nos conmueven en la actualidad, que más nos preocupan, que es en definitiva el desempleo, el trabajo precario, la flexibilidad, la precarización, las nuevas formas de organización de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones populares, qué pasa con los sindicatos, con las viejas tradicionales formas de los sindicatos hoy en día, qué pasa con los conflictos, con las organizaciones de base. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con la actualidad, pero que cuando uno quiere entenderlos se tiene que remontar por lo menos a los 90 e incluso un poco más allá a los 70, ¿no? a la última dictadura militar. Bueno, esos son algunos de los temas, y estos temas por supuesto implican, además de abrir la cabeza, también implica un abordaje multidisciplinario, como decía, y también reflexionar sobre nuevos problemas y nuevas categorías de análisis, ¿no? De repente la aparición de las organizaciones como
como la CETEP, por ejemplo, plantea una serie de desafíos que para los historiadores que estamos acostumbrados a trabajar con los tradicionales sindicatos implica, bueno, replantearnos muchas cosas para tratar de entenderlo, ¿no? Y así otros temas más. Entonces, para ya pasar a las exposiciones, nosotros también tuvimos que decidir qué modalidad de trabajo darnos y optamos por una modalidad que esperemos que no la inventamos nosotros, ¿no? Pero que funcione bien, que es, digamos, 2 exposiciones en esta jornada y 2 exposiciones mañana, ¿no? Hoy van a exponer Silvia Simonazzi y Mauricio Alceni, van a haber 2 comentarios, después lo vamos a abrir a la discusión de todos, y mañana vamos a hacer lo mismo, ¿no? 2 exposiciones, 2 comentarios, y con el agregado de que mañana queremos darle más el sesgo de un conversatorio donde hemos invitado a representantes de organizaciones sociales, de sindicatos, para que puedan también enriquecer la discusión. Por supuesto, de mañana hacer un conversatorio y hoy no implica una gran diferencia, porque el conversatorio es lo que nosotros tradicionalmente entendíamos como abrir la discusión y abrir el diálogo, ¿no? Así que hoy también lo vamos a hacer. Bueno, para empezar voy a presentar a la primera expositora, que es Silvia Simonazzi, con la cual hemos colaborado mucho, y justamente hoy acabamos de traer el último libro que compilamos junto con Silvia y en la que participan varios de los que están aquí presentes, miembros del grupo, historiadores chilenos, brasileños y uruguayos. Recién trajimos de la editorial. Bueno, Silvia es doctora en Humanidades y Arte con mención en Historia y magíster en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora titular en la Facultad de Humanidades y Arte de esta universidad. Y ¿voy bien acá? Sí. Yo soy magíster por Flaxo. Ah, por Flaxo. Ah, yo también. Doctora por la universidad. Bueno, y es investigadora del Instituto sobre Investigaciones Sociohistóricas Regionales de CONICET y se especializa en temas de historia social y regional de la industria, el empresariado y los trabajadores en la segunda mitad del siglo XX. Y la va a comentar, antes de que dice Silvia, otra Silvia, que es Silvia Fernández Soto, que es doctora en Servicio Social, Políticas Sociales y Movimientos Sociales, especialista en Planificación y Gestión de las Políticas Sociales, licenciada en Trabajo Social y directora del Programa de Investigación y Estudios sobre Política y Sociedad, el PROIE. Además es, por supuesto, docente de la Casa e investigadora de CONICET, que gentilmente ha aceptado comentar. Bueno, empezamos entonces, 30 minutos de exposición, 15 minutos de comentario, por ahí nos vamos a extender un poco más y después abrimos la discusión. Bueno, vos controlame. Bueno. No sé. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo quiero agradecer sinceramente esta invitación. Siempre está bueno volver a Tandil, distintos eventos que en 2010 o antes también nos convocan. Agradecerles a Daniel, a Marina, a mis compañeros por este esfuerzo, saludar esto que dice Daniel, que tiene que ver con este nuevo comienzo, en un sentido, que es un camino que inician de contacto, de trabajo conjunto con otro centro que venía trabajando en temáticas parecidas. Está bueno, me parece que es un momento para juntarnos y juntar voluntades. Y bueno, y darle la bienvenida al grupo de estudios sociales y del trabajo. Como dice Daniel, es un día muy importante para nosotros porque venimos del transporte, de buscar nuestro libro, que un poco refleja lo que tantos años de trabajo compartido, de instancias similares a esta, puede generar. Esto no sería posible sin ese trayecto compartido, hecho de múltiples eventos, contactos y discusión y debates de años, ¿no? Entonces esto me parece que en un sentido
tiene que ver con ese camino y también tiene que ver con iniciar caminos nuevos. Entonces, en ese sentido, quería felicitarlos, agradecerles por la invitación, pedirles disculpas porque no voy a estar en todo el evento. No es mi costumbre levantarme a la mitad del evento e irme, pero esta vez no puedo no hacerlo, tengo que volver a Rosario. Aparte es muy incómodo viajar, estoy lejos, sentada, formal protesta. No puede ser tan difícil viajar de Tandil a Rosario. Estuve 12 horas ayer viajando. Siento a ver si pueden organizarse, que los contactos sean fluidos porque conspira contra el trabajo conjunto, no puede ser. Pero bueno, nada, esto es casi un chiste, pero bueno, en realidad tiene que ver con que me voy a tener que levantar en algún momento e irme. Así que les deseo lo mejor para mañana. Me voy a perder todo el día, ¿no? Mañana y tarde de trabajo, pero no faltará oportunidad para volver a Tandil. En realidad, el trabajo que yo voy a presentar acá se llama Algunas notas sobre las derivas de la historiografía sobre la cuestión obrera y sindical en Argentina. Y bueno, también tengo que decir que cuando recibí la invitación de Daniel, primero me preocupé hondamente. Digo, ¿qué voy a decir en un evento que están organizando los colegas de historia, sociólogos, trabajadores sociales, ¿no? Muy preocupados por el presente, muy convocados por las transformaciones actuales. ¿Qué puedo decir yo? Que en mis investigaciones no he trabajado mucho más allá de la década del 80. Entonces me costó trabajo contestar esta pregunta, resolver esta pregunta, y el resultado es un breve trabajo donde yo retomo algunos problemas que en realidad venimos pensando y discutiendo, tal vez de manera aislada, digamos, y ponerlos a consideración como eso, como un conjunto de nudos problemáticos que la historiografía ha abordado durante los últimos años, les diría la última década y media, que en un sentido abonaron a la renovación historiográfica de los estudios sobre el trabajo y que nos pueden enseñar algunas cuestiones sobre cómo abordar los desafíos del presente, ¿no? Bueno, no voy a volver a esto de que la historia es maestra de vida, porque en realidad no estoy pensando en esto, sino en realidad a cómo los abordajes sobre los problemas del pasado nos pueden permitir encarar estudios e investigaciones más ancladas en el presente o en el pasado reciente, y en ese sentido establecer diálogos y puentes con lo que me parece son las preocupaciones fundamentales que ustedes están discutiendo hoy. Entonces, cuando ustedes dicen rupturas y continuidades en la organización de los trabajadores frente a las transformaciones recientes del mundo laboral, yo estoy pensando más en ese pasado que recién Daniel lo tiraba hacia la dictadura, y yo lo voy a hacer retroceder un poquito más, y digamos, las problemáticas que yo quería plantear están referenciadas en un periodo amplio de tiempo que arrancaría con los estudios sobre los trabajadores durante el peronismo, sobre el primer peronismo, el peronismo clásico, digamos. Y la exposición un poco pensaba articularla alrededor de tres cuestiones, que es un poco cómo está organizado el trabajo. Primero, discutir algunos de los aportes que en el terreno del sindicalismo peronista y los trabajadores durante el peronismo se han producido en los últimos años. En segundo lugar, algo que tiene que ver con el alcance de la ofensiva patronal de fines de los 50 y principios de los 60, algo así como rediscutir los 60 y algunas de las hipótesis sobre el movimiento sindical y los trabajadores en los 60-70, les diría,
Y finalmente, algunos comentarios y algunas observaciones en torno a las escalas de análisis de los estudios sobre los trabajadores, que algo de eso presenté en un encuentro que se hizo en el CEIL, me parece que sobre el 2016, y he vuelto sobre estas cuestiones de las escalas de análisis y quería traer algunas reflexiones acá. Lo otro que les voy a tener que pedir disculpas es por mi estado de las vías respiratorias. Bueno, la primera cuestión es que es señalar un rasgo constitutivo del movimiento sindical argentino que me parece que tal vez se pueda pensar hasta en la actualidad, pero que está muy anclado en el peronismo clásico, que es la conformación de un poderoso movimiento sindical que, sobre todo con los aportes de Luis Doyon en los años 80, digamos, revelaron como dos rasgos muy fuertes de la constitución de ese poderoso movimiento sindical. Uno, que tiene que ver con la conformación de un movimiento obrero profundamente centralizado y verticalizado, concentrado en la cúpula, en la Confederación General del Trabajo, que comparado con otros movimientos sindicales del subcontinente, latinoamericanos, aparecía como muy poderoso. Digamos, en Brasil no era posible, de acuerdo a la legislación varguista, conformar una única central sindical, y el cardenismo en México había promovido la escisión de las centrales sindicales en una gran central de campesinos y una gran central de trabajadores urbanos, además de que los trabajadores al servicio del Estado estaban por fuera. Digo, en ese contexto, la historiografía, y una de las referentes, insisto, fue Luis Doyon, subrayaba este carácter, la existencia de un poderoso movimiento sindical centralizado, verticalizado, que además, con el paso del tiempo, a los pocos años de su conformación, aparece conformado por un conjunto de dirigentes que, más que representar a las bases, representaban al Estado. Y en vez de representar frente al Estado las bases, lo que hacían era servir de correa de transmisión de las directivas que desde el Estado el peronismo generaba. Y ese era uno de los rasgos que durante mucho tiempo constituyó la mirada que del movimiento sindical tuvimos. La otra tenía que ver con otro rasgo original que en un sentido aparecía como o contradictorio o paradojal, que era el peso de los organismos de base. Es decir, lo que Doyon en 1986 señalaba como la potencia de las comisiones internas en la base del movimiento sindical, con todas las características que ella le otorgaba, ¿no? Me parece que en el mismo momento que Luis Doyon, estaba escribiendo sobre estas cuestiones, sí, tomo. Vamos a ver. Ojalá. El que más o menos en la misma época que Doyon estaba reflexionando en torno a lo que él consideraba la anomalía argentina era Adolfo Schily. Adolfo Schily, en ese trabajo que salió publicado en Cuadernos del Sur, reflexionaba, tal vez desde lugares
teóricos muy distintos y con preocupaciones políticas muy distintas en torno al peso de las comisiones internas y del significado y de la función que las comisiones internas tenían en relación a el movimiento obrero y sindical argentino. A ver, ¿qué me parece que estaba planteando Gili? Gili estaba mirando esos organismos de base, el cuerpo de delegados, las comisiones internas, como casi organismos de doble poder, es decir, como organismos que efectivo potencialmente discutían no solo la potestad patronal en planta, sino también la dominación capitalista en general. Entonces, en ese registro, cuando Gili decía las comisiones internas escapan a la reglamentación y aún al horizonte jurídico de las leyes generales del Estado argentino, estaba yendo más allá de Doyon, cuando decía Doyon algo que era muy interesante, que es, no hay legislación. Durante el peronismo no hubo legislación que regulara las comisiones internas. Las comisiones internas se impusieron de hecho, y después empezaron a entrar en la letra de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, ahí pero ahí quedó. Durante años, la existencia de las comisiones internas pareció casi una creación del sindicalismo peronista. Y fueron investigaciones recientes las que retomaron el debate y volvieron a mirar, por un lado, a discutir esa imagen en torno al sindicalismo de cúpula y por otro lado, a repensar el papel de las comisiones internas. Entre quienes han discutido esa idea de ese movimiento sindical, yo diría exageradamente centralizado, concentrado, verticalizado, está Nicolás Contreras, Gustavo Nicolás Contreras, Gustavo para nosotros. Y un conjunto de historiadores que han abordado organizaciones sindicales de corte regional, conflictividad, lo han anudado con la conflictividad, y que, digamos, lo que mostraron es que más que un movimiento sindical absolutamente homogeneizado y hegemonizado por el peronismo sindical, la burocracia sindical, entre comillas, lo que él muestra es que persiste un importante activismo socialista, comunista, anarquista e incluso de vertientes del peronismo que se negaban a participar en la propia CGT, incluso relevando la existencia de centrales alternativas, de centrales más pequeñas, pero que convivieron con la poderosa CGT y que, según Contreras, toda esa diversidad que había sido obturada en esa mirada excesivamente centrada en la centralización o en la concentración, mostraba, visibilizaba la existencia de una militancia sindical que interpelaba a los propios dirigentes peronistas más alineados a la creatividad, al debate, al contraste de ideas, al conflicto, a la promoción de alianzas y acuerdos. Es decir, hay como una suerte de desplazamiento de la mirada desde las cúpulas, desde las dirigencias, hacia esa vida, ¿no?, que cuesta tanto, tal vez, a los investigadores mirar, que tiene que ver con los activistas, con los militantes de base, con las diferentes vertientes político-ideológicas que militan y militaron en el movimiento, pero aún en ese momento en que se edifica indudablemente un régimen político profundamente centralizado. Y por otro lado, investigaciones que me parece que han aportado en la mirada que podemos tener alrededor de las comisiones internas y los cuerpos de delegados, esa anomalía argentina o esa originalidad que también
apartaba el modelo sindical argentino de otros países latinoamericanos, que, digamos, descubrieron dos cosas, o que, digamos, se ubican en registros distintos. Uno, que es la investigación de Diego Ceruso, que apuntó a mostrar que los comités de reclamos y las comisiones internas, las futuras comisiones internas, preexistieron al peronismo, ¿no? Que lejos de ser una creación del movimiento sindical peronista, porque ¿qué se plantea? Digamos, no se negaba la existencia de comités fabriles en el pasado. Lo que se planteaba es que los comités fabriles antes del peronismo respondían a las patronales. Entonces, lo que Diego muestra en distintas ramas de la producción que él analiza es la presencia de un activismo que le está dando vida a esos comités de fábrica, y en general ese activismo es un activismo, por lo menos el que él trabaja, muy vinculado al Partido Comunista. Entonces, un poco discute en ese terreno que nunca se abandona de discutir las continuidades y las rupturas con el peronismo. Él lo que hace es mostrar la importancia de los comités de reclamo, los comités de fábricas, por ejemplo, frente a la conflictividad, de las instancias de conflicto y de negociación. Y la otra línea de investigación es la de Victoria Basualdo, que analizó, pero más en el largo plazo y más preocupada por el papel de los cuerpos delegados y las comisiones internas durante el proceso de radicalización de los 60-70, justamente el papel de las comisiones internas y de los cuerpos de delegados. Ya después, si tengo tiempo, debería volver sobre esto. Debo estar re mal de tiempo, entonces voy a decir brevemente que me parece que otro nudo de debate bien interesante tiene que ver con los procesos de negociación colectiva. Digamos, por un lado, por entender el proceso de institucionalización de las convenciones colectivas de trabajo en Argentina, que fue también mucho más complejo que una invención del peronismo, es decir, las prácticas de negociación colectiva son previas, incluso hay vertientes del movimiento obrero, entre las cuales la OMC está incluida, que promovían la negociación entre patrones y obreros con la presencia del Estado, de la Secretaría de Trabajo provinciales, pero que además muestran que el proceso de institucionalización de las convenciones colectivas fue también un proceso conflictivo. Nosotros lo vemos muy claramente en el interior, desde el Gran Rosario, o desde Rosario, todavía no era el Gran Rosario en ese momento, durante el peronismo. Una de las razones de las causas de la conflictividad entre 1948 y 1950 más frecuentes, entre 1946 y 1948 más frecuentes hasta el 48, fue justamente la negativa de los empresarios a aceptar la negociación centralizada del convenio. Hasta tal punto, esto es así, que hasta 1948 no acatan lo que se discute en Buenos Aires en términos de negociaciones. La poderosa UOM no puede imponer a los empresarios del interior, agrupados con cámaras, las mismas escalas salariales. ¿Y cómo se dirime? ¿Cómo se resuelve? Como las famosas quitas organización centralizada del convenio en la rama metalúrgica, a partir justamente de negociar una quita de salarial, pagar menos a los trabajadores del interior, cosa que, como ustedes saben, estuvo presente en el Cordobazo, es decir, fue uno de los reclamos allí que tenía que ver con un reclamo siempre presente de que los trabajadores del interior algún día tenían que cobrar igual que los de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa mirada en torno a la institucionalización de las relaciones laborales como producto del conflicto, de la lucha y de la interacción de diversos actores, el Estado, los trabajadores y los empresarios, me parece que puede ser otro nudo cuyos abordajes, en todo caso, pueden servir para pensar los problemas del presente. El otro apartado, en realidad, como yo estoy entre sociólogos y antropólogos,
me van a entender, pero los historiadores me darían con un caño, porque, digamos, yo trabajo los 60, 70 sin periodizar con más cuidado, por eso puse borrador no citar, pero más que establecer una periodización que podría ser un trabajo, que de hecho se podría hacer y se tendría que hacer, a mí lo que me interesaba es señalar 2 o 3 cuestiones que me parece que son interesantes también para pensar el presente. De la historiografía sobre los trabajadores en los 60 y 70, insisto. Uno, que tiene que ver con, lo digo así para abreviar, para ahorrar palabras y para no empezar a toser. Hay una idea muy fuerte que en realidad está en James, en Daniel James, indudablemente para ese periodo es uno de los libros de lectura ineludible que además modificó, transformó las investigaciones sobre esa etapa, post-55. Hay una controvertida expresión de James que está en el libro, pero además está en el viejo artículo Racionalización y Respuesta de 1981, donde James plantea que ese esfuerzo que empiezan a llevar adelante las patronales y el Estado sobre finales del peronismo y que se acrecienta durante la Libertadora, que tiene que ver con suprimir el poder de las comisiones internas y promover los aumentos de la productividad y en tal sentido atar los aumentos de salario a la productividad, es una batalla que el movimiento obrero pierde en 1960. Entonces habla de derrota. Un término tremendamente controvertido para hoy incluso. Hay un artículo de Pablo Giuliani que da vueltas en la web donde él trabaja la noción de derrota para pensar la dictadura y para pensar principios de la década del 90, que está bueno, pero que en este momento planteó algo así como la ofensiva patronal y estatal combinada con el poder del bandorismo en el interior de los sindicatos, que inhibió la militancia de base y, digamos, si bien buena parte de los historiadores reivindicaron digamos, la importancia del texto de James para pensar a los trabajadores en este periodo, fue Alejandro Schneider el que se agarró de la cuestión de la derrota y lo discutió. Y quien está aquí, a mi derecha, Daniel Di Cosimo. Daniel, en su tesis de maestría, también discutía con la idea de derrota. Él decía que a pesar de que efectivamente a partir de 1960, después de incorporar en el convenio colectivo de 1960 la UOM cláusulas que había rechazado y evitado que se incorporaran en el periodo previo, que tenían que ver con esto, ¿no? Productividad y control de las comisiones internas. Daniel dice, a pesar de las represalias de la desmoralización que limitaron la resistencia colectiva a partir de 1960, se registran esfuerzos significativos en la defensa del poder obrero en las plantas metalúrgicas de Tandil. Espero haberte leído bien. Schneider, no me acuerdo, también me decía, Schneider, en la tesis, Schneider fue el que más se metió más de lleno, ¿no?, en el debate, y dice, no hay derrota, y dice, y en particular lo que toma para mostrar que no habría derrota, efectivamente hay una consolidación del bandorismo, pero que esa militancia, ese activismo por las bases se mantiene viva. Entonces, todos coinciden en que después eso alimenta el ciclo de movilización y de lucha de fines de los 60 y principios de los 70, pero lo que no hay acuerdo es qué pasa en el medio. Entonces el planteo de Schneider tiene que ver con que justamente las modalidades de lucha que se adoptan a partir de 1962 muestran que ese activismo está vivo, él lo trabaja para las fábricas del Gran Buenos Aires, y muestra cómo ya para 1962 las tomas con control obrero, no,
tomas, ocupaciones fabriles con toma de rehenes, son prácticas que para el 62 ya formaban parte del repertorio de acciones del movimiento obrero. Entonces, eso explicaría, y ahí se mete Basualdo, y ahí hay algunos trabajos también, por qué en 1964, a mediados de 1964, la CGT larga una orden de ocupación masiva de fábricas en todo el país, en todas las ciudades industriales del país, y el plan de lucha de la CGT es un éxito. Se toman fábricas en todo el país. Entonces, de manera concertada, planificada incluso en secreto por la CGT y por las regionales, las seccionales regionales, entonces ahí se ve al bandorismo digitando las tomas con capacidad para determinar cuándo, cómo, cuántas horas y quién, o, por el otro lado, la militancia de base garantizando las tomas en miles de fábricas en todo el país. Yo no traje los datos acá, pero hay publicaciones específicas que muestran cómo efectivamente el proceso de ocupaciones fue un éxito y que además despertó una ola de preocupación y de alarma en las clases dominantes, que yo acá trabajo, no voy a decir demasiado, pero que es interesante porque empieza a mostrar cómo las comisiones internas, los cuerpos de delegados y el accionar en los lugares de trabajo empieza a ser leído a partir de los cambios en el contexto internacional. Es decir, y después vamos a ir a la cuestión de las escalas, es decir, la revolución cubana marca ahí un quiebre que hace leer o conduce a leer esas ocupaciones fabriles como un peligro al poder patronal, independientemente de si ese peligro existía. ¿Se entiende lo que digo? Casi en el sentido teórico o potencial del que hablaba Gili en 1986. ¿Qué más da si quieren tomar el poder desde las comisiones internas? Lo que aparece es un pánico que además en 1964 se potencia, porque si bien ustedes saben que en Argentina las organizaciones armadas, a diferencia de otros países de América Latina, ¿no?, de base más campesina, en el 64 son todavía minoritarias, existe la guerrilla de Marcetti en Salta y un mes después de las ocupaciones, Salta vuela un departamento en pleno Capital Federal, en calle Posadas, que revela que había un grupo preparando acciones para salir al combate. Entonces digo, las lecturas aparecen muy permeadas por ese contexto internacional marcado por la guerra de guerrillas y por el debate y la radicalización, digamos, políticas por la Revolución Cubana. Dicho esto, después me meto en lo de las escalas, lo otro que me parece importante señalar, que creo que sirve para pensar el presente, que en gran medida está atizado, un debate, digamos, como encendido y alimentado a partir de las transformaciones, les diría, desde el kirchnerismo para acá, es esta rediscusión en torno al concepto de burocracia sindical y esta crítica a las visiones binarias, ¿no?, o dualistas, depende de quién escriba, que opone una burocracia sindical que siempre frena las luchas a una base que siempre lucha. Eso ya en el 81, James, en Racionalización y Respuesta, en ese artículo que publicó en Desarrollo Económico, ya lo planteaba. Está citado, dice, me alejo de dos abstracciones metafísicas que han dominado gran parte de las discusiones sobre el sindicalismo peronista y la clase obrera. Una clase obrera que siempre lucha e intenta organizarse en forma independiente y una cúpula sindical que siempre traiciona y reprime esas aspiraciones. Entonces, pero a partir de ahí, digo, esto para Vigliani y Belkin, por ejemplo, en ese dossier de Nuevo Topo,
de, no me acuerdo si es del 2010, no, sí, creo que es del 2010. Ellos ahí plantean como que habría una especie de visión ortodoxa, que es la que separa tajantemente las cúpulas de las bases, y otra visión más revisionista, le dice él, que sería un poco la de James, que critica el esquema binario, que plantea correas de transmisión entre las cúpulas y las bases, pero ellos plantean que es insuficiente, que hace falta, dicen ellos, atender a las múltiples mediaciones que separan los condicionantes estructurales de la acción obrera, tales como las formas organizativas, los mecanismos de decisión, los estilos de liderazgo, la legislación laboral, como elementos que concurren en la delimitación de los intereses y las demandas de los trabajadores. Decimos más o menos cómo estoy así. Bien. Entonces, esta es una discusión, me parece, que no voy a dar ejemplos acá. Había, en todo caso, después en las preguntas, lo que podemos discutir es cómo estas interpretaciones, ortodoxa, revisionista, o la que plantea una tercera modalidad de acercamiento a la relación entre cúpulas y bases, abordan los problemas. Porque en definitiva, y ahí me pongo en historiadora, esos debates, bueno, hay que traducirlas en investigaciones concretas que muestren, bueno, que propongan cómo analizar esa relación tan compleja entre cúpulas sindicales y bases obreras. Entonces, ahí me parece que esto lo dejo planteado, en todo caso lo podemos retomar en el debate, pero me parece que allí, con esa preocupación en la cabeza, intentando resolver ese dilema, buena parte de las investigaciones sobre los 60 y 70 han mostrado como rumbos, ¿no? Y yo acá cito algunos que tal vez, bueno, no tengo tiempo, pero los podemos... Y la tercera cuestión, y ahora sí la última, que yo les decía, que propongo para discutir, tiene que ver con que en el campo de la historia de los trabajadores, las miradas que han predominado y que han abonado a la renovación, indudablemente son las perspectivas locales regionales. En el caso de los estudios del trabajo, podríamos agregarle los estudios sobre comunidades, que en Argentina también han tenido algunos ejemplos así muy notorios. Y también tal vez habría que agregarle los estudios de rama, de fábrica o los estudios de caso, ¿no? Indudablemente, estos debates que yo planteaba eligen, aunque no lo digan, porque en muchos casos, lo voy a decir una vez más, se trabaja como historia nacional, en realidad procesos que representan historias regionales centradas en Buenos Aires. En algunos casos lo dicen, por ejemplo, Schneider, que ha participado en un debate que quiere ir más allá de lo que pasó en el Gran Buenos Aires, él dice: yo trabajo con los trabajadores de la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero hay muchos que se olvidan de aclarar que están haciendo investigaciones ancladas en una región que, por más importante que sea, es una región más del país. Si no, miren ustedes qué similitudes pueden tener las luchas de los trabajadores azucareros, de los contratistas de viña, y las maestras mendocinas, con el tipo de luchas que se desenvuelven en Buenos Aires, no en el centro fabril. Entonces digo, creo que indudablemente la perspectiva local regional ha sido la predominante, que en algunos casos me parece que conspiró. Por un lado sabemos mucho más a partir de los estudios locales regionales, pero por otro lado puede que hayamos perdido alguna mirada más amplia de los procesos.
y estemos llenos de excepcionalidades que no son tales. Entonces ahí me parece que hay un trabajo que hacer. El problema es cómo hacerlo, desde dónde. Desde las clásicas historias nacionales, hay que hacer síntesis. Ahí hay todo un debate en torno a cómo restituir las historias regionales en historias nacionales o globales, más inclusivas. Y por otro lado, y dije lo global, me parece que también en paralelo hay un proceso de recuperación o de, bueno, justamente en base a la crítica de estas perspectivas que en un sentido fragmentan el pasado, una tendencia a construir objetos de estudio transnacionales, es decir, anclados en la historia transnacional, la idea de los pasajes, la circulación, ¿no? Campos sociales que no reconocen ni barreras regionales ni nacionales, sino que se construyen desconociendo esas fronteras, esos límites. Entonces, nosotros en realidad tenemos algunos trabajos que prometen en ese sentido. Claramente, bueno, no está Julia, pero Julia Soul es una de las que viene trabajando el tema de las redes sindicales internacionales, y el otro trabajo que me parece la otra investigación que me parece que abona en este sentido es la investigación de Mónica Gordillo sobre el activismo internacional o el activismo transnacional durante los años de la dictadura y el papel que esos activistas transnacionales en el exilio cumplen en el proceso de democratización, no solo de democratización política general, sino el proceso, digamos, de normalización y de democratización sindical que viene después de las dictaduras. Y en tal sentido, me parece que este final, digamos, más anclado en las redes transnacionales, que mira a los activistas y que mira a las organizaciones sindicales, debe necesariamente vincularse con ese otro debate en torno a cómo pensar las organizaciones sindicales y a correrse del modelo cúpulas bases y ver ahí cómo la organización sindical opera en un terreno que es más transnacional, que se va del suelo de fábrica y de lo local regional para convertirse en un objeto que ¿no? atraviesa fronteras. Bueno, esto es un poco lo que quería decir, espero que se haya entendido, y bueno, me vino bien el caramelo de una. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En principio, bueno, quiero agradecer la invitación que me hicieron los organizadores, en nombre de Daniel, de Luciano, pedir disculpas, que las hago públicas, digamos, me presentaba frente a Silvia y los otros colegas planteándole que no soy historiadora, con lo cual mis aportes van a ser más desde ese diálogo interdisciplinario y pensando también la lectura que hice de su trabajo desde una clave que pone en diálogo el presente con el pasado, discusiones que están presentes en las ciencias sociales contemporáneas y que ponen en foco, digamos, la cuestión del trabajo y los trabajadores desde ese lugar. Intentaré ser breve. Varias de las cuestiones que planteé en la síntesis fueron expuestas en la presentación que hace la misma Silvia, así que algunas cosas voy a apoyarme, digamos, en el planteo que la misma Silvia realizó. Bueno, como ella misma planteó, digamos, el trabajo lo organiza planteando tres temáticas centrales o tres ejes centrales. Uno que desarrolló marcando algunas cuestiones problemáticas, digamos, discutir o rediscutir los rasgos distintivos y a la vez comunes del sindicalismo peronista en el contexto latinoamericano y en la larga duración de la historia nacional. El segundo elemento que ella problematiza tiene que ver con la discusión o cómo recuperar, digamos, los aportes en torno al alcance de la ofensiva patronal
y acá centralmente se ubica, como ella misma planteó, en el último momento de su trabajo, en la década del 60, para repensar la organización sindical, y un tercer momento de su trabajo que tiene que ver con poder discutir o poner el foco en la construcción de los objetos de estudio y la rediscusión en torno a la cuestión de las escalas para pensar los objetos de estudio en torno al trabajo. Quizá, digamos, lo que más me llamó la atención o la mayor riqueza que me parece que coloca el trabajo de Silvia es su preocupación por problematizar y poner en debate distintos autores de la historiografía, poder revisar diferentes cuestiones que hacen a cuestiones que tienen que ver con el presente y que tienen que ver cómo se ha narrado la historia de los trabajadores en Argentina. En este sentido, voy a intentar recuperar algunos de estos elementos que ella lo plantea como nudos problemáticos que pretenden constituir justamente una crítica a el campo historiográfico en relación a un campo más amplio que lo podríamos enmarcar en relación a la cuestión de las ciencias sociales. Esta crítica me parece, digamos, que lo podemos nosotros señalar en principio identificando algunas tensiones, poniendo en clave algunos elementos de tensión que ella empieza a colocar en su preocupación analítica. Una de estas tensiones tiene que ver en la comprensión entre las interpretaciones que hacen hincapié en poder observar o entender, digamos, el sindicalismo peronista a partir de una suerte de homogeneidad, de cohesión, de centralismo y de verticalidad. Lo citaba Silvia acá, digamos, centralmente ella recupera el texto o el trabajo de Doyon y lo pone en tensión justamente a partir de poder pensar digamos, qué límites tiene el hacer hincapié en concepciones que ponen el eje en esta suerte de homogeneización o en esta caracterización que solamente coloca el foco en este centralismo y esta verticalidad. Y esta tensión y esta problematización me parece que lo coloca a partir de poder pensar una revisión que empiece a pensar, digamos, la práctica sindical en esta clave procesual, en esta clave que supere una historia que muchas veces es narrada como una historia etapista. Y ahí uno de los elementos que nos aporta, digamos, la lectura del texto de Silvia es justamente correrse de esas fronteras etapistas que muchas veces lo que hacen es borrar raíces, borrar prácticas anteriores, borrar procesos, y recupera justamente esa procesualidad, esos elementos embrionarios anteriores al peronismo para poder entender elementos de fortalecimiento de la misma práctica peronista, elementos de ruptura, elementos de tensión, elementos de recolocación en una trama compleja de lo que sería la práctica sindical. Digamos, me pareció interesante porque en esa crítica, digamos, ella abre una lectura de un estado de la cuestión, podríamos decir, de la historiografía, que sabemos que es abundante y ella lo coloca con mucha expertez, pero los pone en diálogo justamente poniendo a la luz las tensiones de estos autores que al mismo tiempo, digamos, en su escritura no anula una cosa o la otra, sino que justamente lo que quiere poner en la comprensión de quien está leyendo ese momento histórico es la permanencia y la presencia de ambos rasgos, de ambas características, y que esos elementos son los que nos permiten de alguna manera poder abordar las complejidades, poder abordar, poder comprender procesos. Y al mismo tiempo me parece que el aporte de este camino, de esta construcción crítica, de este proceso de problematización, de este camino de complejización
que nos propone el trabajo de Silvia, intenta también en un esfuerzo, digamos, intelectual, en un esfuerzo analítico, superar aquellas categorías que muchas veces se presentan como abstractas, que se presentan como históricas, que se presentan como binarios, como ella lo planteaba, digamos, en un segundo momento, que se presentan como instrumentalistas y que son concepciones, que ahora yo lo voy a retomar con un ejemplo, que se ensamblan con un sentido común, que se ensamblan con una concepción hegemónica, que se ensamblan con un pensamiento dominante que demoniza las prácticas sindicales, que simplifica la relación bases-cúpulas, que simplifica con descalificaciones la idea de burocracia sindical, y esos descalificativos, digamos, no son novedosos, tienen sus raíces históricas y se anclan justamente en miradas interpretativas que abonan de alguna manera, a mi modo de ver, también una concepción dominante que hoy la tenemos muy presente, que se vincula a una perspectiva conservadora. En ese sentido y en esa preocupación de superar estas categorías abstractas y históricas, nos invita a poder pensar justamente estas tensiones, ¿no? Que decíamos, bueno, una tensión entre el verticalismo, de cómo fue nombrado el sindicalismo peronista, y aquellos trabajos que recuperan, digamos, su activismo, que recuperan la anomalía argentina, en palabras de Gili, como lo explicaba Silvia, y eso nos invita a pensar, digamos, categorías que se ponen en esta perspectiva histórica, como la noción de autonomía relativa, la crítica a esta lógica instrumentalista para pensar el sindicalismo peronista, el poder pensar el movimiento de base, las comisiones internas, las disputas, las alianzas, los activismos, poder pensar justamente procesos y procesos complejos. En este punto, digamos, llegamos a un momento de su trabajo donde nos pone en discusión las tensiones que se dan en la construcción desde arriba y desde abajo. Digamos, desde arriba, en esta lógica de poder pensar la misma trama de configuración del Estado argentino y su proceso de institucionalización y su proceso de complejización, y las prácticas desde abajo en esa pluralidad, en ese conjunto diferenciado que reconoce justamente esas prácticas. En este sentido, otro de los nudos que me parece sugerente, problemático, interesante, digamos, rico del trabajo de Silvia, tiene que ver, que ella no lo desarrolló tanto en su exposición, pero sí aparece en su trabajo escrito, tiene que ver con cómo pensar la cuestión de lo estatal desde la práctica sindical, cómo se ha construido este proceso de institucionalización de las relaciones laborales en Argentina, visto desde el sindicalismo, y cómo pensar la relación de la legislación laboral y la práctica sindical. Y acá ella coloca un conjunto de elementos que hacen este nudo problemático y que a mí me gustó mucho, digamos, me sugirieron un montón de interrogantes y de preguntas, además de aprender, digamos, de su lectura. Bueno, ella señala la cuestión de los convenios colectivos, que acá hizo referencia, su proceso de historización, a las ofensivas patronales en torno a esto, a las tensiones que supuso, pero junto con esto, bueno, la ley de aguinaldo, el salario mínimo, digamos, un conjunto de legislaciones que se van construyendo en este momento, pero junto con esto, Silvia nos aporta, digamos, un conjunto de elementos que a mí me parece que nos sirve en términos analíticos y en términos de la construcción del objeto, ¿no? Uno tiene que ver con la distancia entre lo legislado y su proceso de concreción. Y junto con esto, en su escritura, digamos, Silvia ahí coloca cómo la legislación social, construida desde abajo, impulsada desde los sindicatos, se constituye en un elemento de exigibilidad para los trabajadores.
lo cual no supone su inmediata concreción. Entonces esa distancia entre lo legislado y lo que se materializa y lo que se concreta, ella nos plantea es fuente de conflicto. Es fuente de conflicto tanto para los patrones, para el mundo patronal, como para los obreros. Los patrones para desarmarla o para incumplirla y los obreros para exigir su cumplimiento. Entonces ahí me pareció interesante, digamos, la interpelación que ella hace con respecto a la configuración de lo estatal. Claramente, digamos, en otros debates, quizás más vinculados a objetos que yo trabajo, nosotros discutimos la cuestión del Estado y una de las cosas que planteamos es pensar el Estado no como algo externo, sino pensar el Estado en términos de relaciones sociales, en términos de prácticas. Bueno, en relación al debate, con respecto a la cuestión de la legislación laboral, claramente aparece, digamos, en la problematización que hace Silvia, esta idea de pensar la cuestión estatal como relación histórica, sin dejar de considerar la primacía clasista que conlleva la misma construcción del Estado moderno, pero sí observando, identificando y hasta documentando el conjunto de intereses de los trabajadores que se van incrustando en la configuración del Estado. Y la legislación en este sentido, no tampoco como una cosa externa, no como una cosa neutra, sino como síntesis y materialización de relaciones de fuerza. Y acá preguntas que surgen de la lectura del trabajo de Silvia, bueno, ¿qué capacidad prescriptiva tiene la norma? Entonces acá aparece toda una discusión en torno a la legislación laboral y cómo esto se constituye o no en una herramienta de poder para la clase trabajadora. Pone en relación la cuestión de norma y exigibilidad, norma y relaciones de poder, y pone a la luz esto que estábamos diciendo, que la norma es fuente de conflicto y en tanto fuente de conflicto no es neutral y expresa siempre intereses de clase. Nuevamente, para pensar la cuestión del Estado, para pensar la síntesis que supone la legislación obrera en el peronismo, Silvia nos introduce, que seguramente debe tener como mucho más desarrollo, pero está planteado en su trabajo, los elementos procesuales, los elementos de continuidad y ruptura, y como muchas de las propuestas que aparecen en términos de legislación son síntesis que logra configurar el peronismo en términos de la institucionalidad estatal. Son síntesis que recupera bajo una lógica de nacionalización de prácticas embrionarias hasta inclusive previas al desarrollo del peronismo. Después me pareció interesantísimo que un poco, bueno, ella lo planteaba acá, ¿no? Digamos, como en esta necesidad de superar esquemas binarios, de superar categorías absolutas y históricas, digamos, pone en discusión varias categorías que aparecen como dominantes en la historiografía y en el debate, digamos, de las ciencias sociales, ¿no? Uno, la noción de derrota. Junto con esto, ella, podríamos nosotros pensar en términos relacionales, en términos dialécticos, le antepone categorías, digamos, ahí recupera el texto de Daniel, los aportes de Schneider, digamos, el poder pensar otras categorías que piensen momentos históricos, que piensen sujetos, que pongan el foco en las prácticas, coloca en este sentido claramente la cuestión de resistencias, repiensa sobre esas resistencias la relación entre las cúpulas sindicales y las bases obreras, y acá también superando instrumentalismos o superando estos esquemas binarios que muchas veces idiotizan o instrumentalizan, digamos, esto que recién planteaba en la exposición, ¿no? Digamos, la base es lo mejor y la cúpula es el demonio, o digamos, estos son manejados por, bueno, cómo eso no nos permite entender procesos activos, procesos de aprendizaje, procesos de construcción de poder, procesos de construcción de dirigencias, enfrentamientos. Y al mismo tiempo esa relación es colocada en poder pensar justamente contradicciones, tensiones. Bueno, y que me parece que son elementos más que ricos para pensar el presente. Bueno, y por último, digamos, el elemento que nos plantea para pensar los objetos de estudio en torno al trabajo, centralmente en relación a las prácticas sindicales o a la organización sindical y bueno, y la discusión que hace en torno a las escalas, me pareció más que interesante. Lo pienso en relación al debate contemporáneo de las ciencias
sociales para pensar los objetos de estudio. Y ahí, digamos, ella entra en esta discusión, podríamos decir, haciendo una doble crítica, ¿no? Aquellos estudios macrosociales plantean que pierden de vista las particularidades y homogeneizan en un nivel macrosocial, o aquellos estudios microsociales que pierden de vista justamente un contexto más amplio que determina situaciones locales, situaciones regionales. Y ahí me parecía como interesante, digamos, para entrar en interlocución con los planteos, y ya con esto cierro, intento ser bastante sintética, digamos, algunos planteos que se vienen dando a partir de la década del 70 en relación al debate, digamos, de la construcción de las escalas en los objetos de estudio en las ciencias sociales, y ahí pensaba los aportes centralmente de David Harvey para pensar, digamos, varios autores, ¿no? Pero Harvey me parece que es uno de los que más ha trabajado, digamos, la cuestión de los objetos multiescalas, dice él, digamos, y pensar, digamos, la cuestión de las escalas. Él en realidad, digamos, me parece interesante que lo repensemos desde el presente, porque él discute la cuestión de lo global y lo local, o lo global y lo regional, a partir de la década del 70. Y en verdad lo hace a partir de poder empezar a dar explicaciones al conjunto de transformaciones agudas que sufre la dinámica capitalista global. Él, junto con esto, como todos compartimos y sabemos, digamos, introduce la noción de acumulación flexible y piensa, digamos, el desarrollo de la acumulación flexible a partir de la década del 70 como una transformación global del capitalismo. Ahora, esto alcanza a explicar las realidades locales, nacionales, regionales. Entonces él ahí introduce la discusión de cómo pensar las modificaciones en las transformaciones globales de acumulación capitalista que ponen en cuestionamiento todas las formas organizativas, políticas, culturales, estéticas, laborales, dominantes hasta la segunda posguerra, poniendo en relación esta escala global del capitalismo y realidades locales y nacionales. Junto con esto, es necesario que también nosotros nos pongamos a discutir, digamos, en esta multiescala, la cuestión de las legislaciones sociales, en particular legislaciones laborales, y también, como decíamos anteriormente, la configuración del Estado. Hay otro autor que plantea esta cuestión de multiescala para pensar el momento contemporáneo, que son marxistas norteamericanos, Pantich y Guindín, que seguramente también los conocen, que trabajan sobre situaciones de trabajo en Norteamérica, que ellos trabajan ahí algunas dimensiones para pensar esta cuestión de la multiescala y ubican la producción del Estado a partir de poder pensar relaciones de fuerza, relaciones de poder. Y bueno, y por último, para ir cerrando, y a partir de estos aportes, me parece que justamente la dinámica histórica de las escalas global, nacional y local de la sociedad contemporánea nos permite comprender la complejidad de la reconstrucción espacio-temporal que la sociedad y el capital involucra en la fase actual de su desarrollo y las jerarquías de articulación que contiene. Digamos, me parece dos cosas en torno a esto, que es un aporte de David Harvey, ¿no? Digamos, el pensar las escalas y el pensar sus articulaciones, cómo se articula lo local con lo regional, con lo nacional, con lo global, supone una reconstrucción espacio-temporal que siempre es una reconstrucción espacio-temporal histórica y que condensa relaciones sociales, que condensa formas bajo las cuales se constituyen jerarquías de articulación y formas de ecuacionar, sintetizar relaciones de poder. No sé, uno podría pensar políticas laborales para los desocupados, la experiencia argentina contemporánea, ¿no? Bueno, tenemos ahí un conjunto de propuestas ligadas a la cuestión del emprendedurismo, ¿no? Que lo menciona, digamos, nuestro ministro de Trabajo. Bueno, un conjunto. Uno busca la categoría esta, busca sus fundamentos ideológicos y encuentra sus raíces en organismos internacionales. Recomendaciones del Banco Mundial, recomendaciones del
recorrido en torno a formas de gestionar la desocupación en el momento contemporáneo. Bueno, ¿cómo se termina aplicando, instrumentalizando en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Chile? Tiene que ver con esa lógica de dominación que es transnacional, pero tiene que ver con las historias, las tradiciones, la institucionalidad, las luchas, las resistencias de cada experiencia local, de cada experiencia nacional. Entonces ahí me parece interesante este doble camino que nos propone Silvia de discutir aquellas miradas macrosociales que desdibujan esas historicidades locales y también discutir aquellas miradas microsociales que pierden de vista estrategias de poder más globales que inciden y determinan situaciones particulares. Bueno, yo nada más espero haber aportado algunos elementos a la lectura del trabajo de Silvia. Gracias a todos. Bueno, los historias comentaristas se extendieron un poco más, pero creo que valió la pena. Además, en homenaje a la garganta de Silvia, no le íbamos a cortar porque está haciendo un esfuerzo muy grande. Bueno, ahora entonces abrimos. Tuve que hablar más despacio. Sí, no, pero sí. Y el comentario fue muy interesante. Bueno, abrimos entonces a preguntas, a discusiones y como para terminar esta primera parte de la jornada. Creo que se han planteado algunas cosas interesantes para charlar. Bueno, esperamos entonces algún comentario, alguna pregunta. No sean tímidos. Sí, Mauricio. No, a mí me pareció muy interesante todo el recorrido historiográfico y las diferentes versiones, ¿no?, de la historiografía en relación al aspecto, por ejemplo, burocracia, no burocracia, que un poco, digamos, la historia en ese sentido está adelantada respecto a otra disciplina como en términos de revisionar su perspectiva pasada, que eran por ahí mucho más así como monolíticas y fueron como cambiando. Entonces, en relación a la organización sindical, nos muestran que claramente hay una maleabilidad, una flexibilidad de la organización en sí misma que está hecha por personas, ¿no? Que eso muchas veces se pierde en el camino. Entonces creo que son muy útiles todos estos debates, inclusive adentro de la misma historia, para afuera, porque nos dan una muestra de, digamos, de algo vivo. Y bueno, ¿cuántos años se han necesitado para poder discutir a fondo ciertas problemáticas, ¿no? Prácticamente hasta ahora. En muchas cosas han quedado así, en una distinción binaria, en una base y una dirigencia, y muchas veces no solo por el poder hegemónico del discurso dominante, sino también por la misma izquierda, que por diferentes cuestiones ha mantenido un poco la idea que, bueno, la base siempre son militantes y siempre son revolucionarias y la dirigencia no. Un poco creo que tiene también que ver con eso. No, yo por ahí yo no vengo de la rama de la historia, tampoco, más bien de las relaciones internacionales, que es bastante laxa en ese comparada a la historia. Pero me preguntaba de esto que vos contás, este relato que vos hacés de este cambio de visión respecto a esto más de lo establecido, que después se demuestra que un poco viene de una dinámica y un trabajo más de base. Lo que me pregunto es si posterior a eso no hay algún planteo más de simbiosis de la relación entre la militancia de base y la burocracia, la llamada burocracia sindical, que por ella podríamos empezar a pensar hasta otros términos para llamar a ambos espacios, digo, como hasta inclusive planos de la lucha distintos de una misma organización sectorial, que podrían ser los trabajadores. Inclusive hasta se me ocurre pensar en las organizaciones sociales o políticas que también manejan distintos planos de la lucha, una lucha más política y una lucha más territorial o de base, donde, bueno, las características y las estrategias son distintas en cada ámbito. Digo esto, si no hay un planteo desde la historia o desde el relato de las relaciones laborales
que hagan un planteo más de simbiosis entre estos que yo interpreto como planos distintos de la lucha sindical. Yo por ahí tengo una experiencia más por fuera de la CGT, que tiene que ver más con la CTA, y donde por ahí veo esta práctica, digamos, donde hay una relación más fluida entre las bases y las conducciones, y una cuestión de consulta y de planteo más continuo, que quizás tiene que ver con una lógica distinta y posterior a estos periodos que vos mencionás. Pero digo esto, yo me imagino eso, más como planos distintos de la misma lucha, pero si no hay un planteo o una lectura de algún historiador que haga plantear algo en este sentido. Bueno, primero sumamos todas las preguntas. Sí, Marta. Un ratito nada más. Es imposible separar al sindicalismo de la política nacional e internacional y su ideología. O sea, el sindicalismo tuvo dos grandes vertientes siempre, el colaboracionista y el más combativo. Lo de la separación de que ustedes comentan, me pareció entender así, porque yo no soy intelectual, solo militante y vieja ahora. Una cosa es lo que dice la dirigencia sindical y la base, y en eso es mentira que haya sido siempre así, porque en realidad hay una muy buena relación de peleas también, ¿no? Pero quiero decir, no es que estamos o que se ha estado separado una cosa, esa militancia y abajo más combativa y arriba la burocracia. Si nosotros no teníamos dirigentes sindicales, algunos colaboracionistas y otros más combativos, no llegábamos a la gran negociación, que es el convenio colectivo, inclusive las paritarias. Si vos no tenés esa conducción fuerte, monolítica, dijiste vos, es la palabra más o menos así, o verticalista, bueno, si no los teníamos en los pueblos, como las regiones, no se llegaba a igual salario, igual remuneración, porque había muy poca fuerza entre los trabajadores y su comisión interna con respecto al poder de la patronal y también del Estado, que nunca hizo demasiado control, ¿no?, en estas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que el movimiento obrero sindical ha sido muy fuerte, inclusive siendo bandolista en la historia de nuestro país. Acá no hubo maquilas como hubo en otros países, porque no estamos comparándonos con Europa, esto no es Europa, aunque nos quieren hacer creer que Argentina es el país más europeo de toda la América. Las maquilas famosas que están desde hace años en cualquier país de la América, en África, que son lugares donde no le pagan a nadie, son paraísos fiscales, pero con gente trabajando como esclavos, que todavía hay esclavos en Brasil. En Argentina entró una maquila por los 90, a mediados de los 90 en Ushuaia, y lo primero que hicimos fue ayudarlos a sindicalizarse. O sea que sigue siendo el movimiento obrero muy fuerte, y aparte no solamente ustedes le dan como una mirada más a lo fabril, pero los docentes se sindicalizaron, que antes jamás se sintieron trabajadores. Nosotros en la universidad, acá me conocen muchísimo porque fui no docente, 40 años, por ahí se sentía más trabajador el que limpiaba, pero la secretaria del rector, a ver, una empleada de facultad, trabajadora, es decir, que había falta de conciencia también, más que las fábricas, ¿cierto? No sé si sigo el hilo, más o menos eso es lo que quería decir, que cuando cambian las políticas a nivel mundial, bueno, el capitalismo, todo eso, mientras tanto se sigue la resistencia en nuestros sindicatos, ¿no? Yo los sigo valorizando, porque trabajé en ellos y claro que no era lo mismo Bandor, que vos vas, golpeás y volvés enseguida a negociar, a tener tener paros interminables como en Francia ahora, o en años, como Alemania, pero ¿qué pasa? No tenemos la fuerza en la conciencia de clase que yo estoy segura que nos la dio el peronismo, ¿no? El general Perón. O sea, o que la sentimos más fuerte.
de cuáles eran nuestros derechos y qué conquista, y que le costaron mucho quitarlas. Y que es cierto lo de la productividad, lo primero que nos metían en el 57 por ahí, y también después de la dictadura. Plata, digamos, sueldo y productividad. Cuanto más trabajás, más cobrás. La diferenciación, sí, de las mismas categorías en la UBA, por ejemplo, en la universidad, misma categoría que acá, ganábamos nosotros menos. Sin la construcción sindical a nivel nacional, nosotros estábamos ganando menos que la UBA. La UBA, La Plata, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Yo, un poco con esto de las lecturas del presente y del pasado, quería ver qué opinaban ambas en esta auge que está teniendo el movimiento de mujeres. O sea, las dos cuando hablaron, no leí tu texto, pero siempre eran los trabajadores de las organizaciones. Entiendo que en un montón de espacios fabriles son ramas muy masculinizadas, y también que las cúpulas o esta burocracia históricamente también estuvo masculinizada, pero bueno, si podían hacer algún comentario respecto al rol quizás de las mujeres o de ciertas ramas, no sé si es el tema que trabajan o si se puede hacer un comentario. ¿Alguien más que quisiera preguntar o aportar algo? Bueno, entonces, dame lugar a la respuesta. Bueno, voy a ser breve, ¿no? Bueno, de todo, muchas gracias, Silvia, por todos tus comentarios excesivamente generosos, todos los comentarios muy útiles, tus observaciones en torno a la cuestión de las escalas, ¿no? Porque eso indudablemente es algo que atraviesa los objetos, más allá de la clase trabajadora, ¿no? Y me parece que hay aportes que esto me lo anoté, después te voy a pedir mejor las referencias bueno, Haraway lo conozco, pero para ir a mirar las otras cuestiones que me mencionaste. Bueno, en relación a... vos me habías hecho alguna pregunta, pero no sé si te la voy a poder contestar, que tiene que ver con... acá, pregunta. No la anoté como tal, como pregunta, pero... La legislación y la norma. Sí, bueno, todo eso que planteaste en relación al Estado también fueron aportes, porque me parece que yo no lo pienso desde el Estado y desde la legislación, lo estoy pensando justamente desde, en todo caso, las relaciones entre trabajadores y empresarios. Desde ahí estoy pensando los procesos de negociación colectiva. Entonces, lo que vos planteás es un aporte, es una manera de mirar la legislación y el Estado como, esto es interesante, ¿no? Como relación social, un universo donde se desarrollan relaciones sociales y, voy a decir, relaciones sociales y relación histórica. En realidad, tus observaciones han sido todos aportes que me llevan para pensar. Bueno, en relación a lo que planteaba Mauricio, sí, creo que yo estoy de acuerdo con esto que planteas y en torno a que la propia izquierda ha sido la que yo me considero parte como militante en el pasado de izquierda, la idea de casi un prejuicio en torno a las organizaciones sindicales. A las organizaciones sindicales y a la burocracia sindical, que inevitablemente se traduce en las lecturas sobre el pasado, de las cuales es difícil salir. Y pienso también en la pregunta que me hacía Florencia, ¿no? La pregunta que me hacía vos, Florencia, es muy difícil salir del esquema binario, de pensar las direcciones como las que siempre frenan y las bases como las que siempre luchan y luchan. Muy difícil, muy difícil. Entonces ahí hay una cantidad de
digo, ¿cómo se resuelve esto? Con una cantidad de referencias, digamos, más desde la sociología, en torno a la cuestión de esa relación, que problematizan la relación, pero me parece que se termina resolviendo en el terreno de las investigaciones concretas. Yo creo que los dos libros de Daniel, las investigaciones de Daniel, son una muestra de cómo la relación entre dirigentes sindicales, cuadros medios, activistas de base, es una relación compleja y profundamente, digamos, si se quiere, determinada por los lugares estructurales, por las ramas, por las experiencias, por las tradiciones, por las experiencias locales, regionales. Digo, voy a decir algo que me puede ir en contra en un universo así de sociólogos, pero se termina resolviendo en el análisis histórico. Tal vez lo que vos preguntás, una mirada más, entiendo que vos decís cuando decís hay simbiosis, una mirada más preocupada por establecer los vínculos entre las cúpulas y las bases, y sí, el propio James ya está tratando de hacer eso. Lo que pasa es que es difícil correrse de ese esquema binario, ¿no? De mirar cúpulas y bases, ¿no? Es muy difícil. Y hay, por ejemplo, el propio James ya lo planteaba, Victoria Basualdo también. En realidad los activistas de base también se burocratizan. Y los líderes sindicales también representan. Y esto que de ciudades no necesariamente pequeñas, donde el Estado y la legislación laboral, la nacionalización, digamos, de la legislación fue vital para hacer cumplir la legislación, esto es efectivamente así. Digo, hay algo que es incontrovertible, que es que ese proceso digamos, el resultado de un movimiento obrero poderoso que estaba consolidado en Argentina para los 50, fines de los 40, 50, indudablemente está en la columna de, digamos, de las fortalezas para negociar frente a un Estado que después del 55 indudablemente avanzó todo lo que pudo en las demandas, y una patronal siempre reacia a conceder. Digo, ahí hay algo muy importante. La organización sindical garantizó conquistas históricas, pero de nuevo, no lo podemos ver como patrimonio de las cúpulas, y mucho menos del general, disculpame. Digo, ahí no, me parece que, ¿se entiende lo que digo? Yo creo que sí, que tenemos que plantear efectivamente las cúpulas sindicales, ese modelo sindical tan estructurado garantizó, pero sin trabajadores de carne y hueso, sindicalizados o no, activistas o no, que cotidianamente, digamos, lucharon, pelearon por el efectivo cumplimiento. Ella lo señaló bastante en su intervención, esa distancia entre la legislación y la concreción. Está la legislación, pero no necesariamente se cumple. ¿Qué sé yo? Los inspectores de fábrica que a principios del siglo entraban para garantizar condiciones de trabajo, los sacaban como ratas pertinentes. Entonces digo, tiene que ver con la correlación de fuerza, y esa correlación de fuerza no se construye exclusivamente desde las cúpulas. Que las cúpulas cumplen un papel fundamental, es indudable. En Rosario, el 1 de mayo, yo por este estado mío que me tenía que preservar para viajar no pude ir, pero el acto central en el Gran Rosario se hizo en Cargill. En realidad se iba a hacer en las puertas de Cargill, pero por el mal tiempo se hizo en un local, en un club social de Villa Gobernador Galvez, que es un pueblo obrero, en el pasado era un pueblo obrero, donde estaba Cargill, las dos plantas de Cargill. Bueno, ahí, ¿quiénes se reunieron? Se reunió el sindicato de aceiteros, con su cuerpo de delegados, ATE, COAD, que es el gremio nuestro de los docentes universitarios, AMSAFE,
que son los docentes primarios y secundarios de la provincia, y la izquierda. Fue el gran acto obrero frente al gobierno provincial que quiso hacer un acto con Víctor Heredia cantando, inaugurando una calle que se abría y que fracasó por las condiciones climáticas. Entonces digo, ¿quiénes estaban ahí en definitiva? Los sindicatos, con mejor relación con las bases, menos burocráticos, entre comillas, digamos, acompañando las luchas de los trabajadores, que ustedes saben que en Santa Fe ahora está Basal y Tomada, bueno, fracasó lo de Metro Wheels. Digo, hay como un panorama bastante conflictivo. Digo, indudable, y esa convocatoria fue una convocatoria de las cúpulas sindicales, y maravilloso que así sea. Pero digo, incluso en nuestros análisis, fíjense cómo nosotros mismos reproducimos ese esquema binario bases y cúpulas. Entonces eso, cuando uno va a investigar, también es complejo. Y me parece que ahí es donde se termina dirimiendo la posibilidad de pensar las correas de transmisión, pensar la complejidad de esas relaciones, ¿no? Se terminan resolviendo, digo, en el análisis histórico. Me parece, insisto, que los trabajos de Daniel son una muestra de cómo se puede escapar de esa idea, ¿no? del esquema binario. No sé si te contesté, Florencia, la pregunta de la simbiosis, digamos, o la existencia de relación fluida entre las bases y las conducciones. Me parece que todo eso también se puede estudiar en experiencias históricas concretas, y habrá sitios donde no existe Pero por ramas, ese también mencionabas vínculo. esto de la rama. Claro. Hay sectores que imagino que Claro. son distintos o más orgánicos. Bien, bueno, nada, lo último que voy a decir es el tema del género. Es un problema porque antes que lean, cuando lean el libro se van a dar cuenta, no hay ningún artículo con perspectiva de género. Es un problema, digo, yo en mis investigaciones no estoy trabajando con ese registro, cada vez me veo más compelida a hacerlo, pero yo creo que todavía en los estudios del trabajo hay mucha demora en incorporar las cuestiones de las masculinidades, las feminidades. Justo hoy hablamos con Daniel eso. Creo que es todavía en el campo una cuenta pendiente. Las luchas sociales seguramente van a promover que eso cambie. Bueno, muchas gracias a todos, no quiero ocupar